Bien, entonces decíamos, existen diferentes tipos de movimientos y los criterios que vamos a usar para clasificar esos movimientos son dos. Vamos a decir que hay movimientos, o podemos clasificarlos en función de el tipo de categoría, el tipo de constituyente que se desplaza. Si podemos, en ese sentido podemos hablar de movimiento de núcleo o movimiento de una proyección máxima, ¿sí? Y en función del destino del desplazamiento, es decir, de la posición a la cual se mueve un objeto, vamos a hablar de movimiento argumental, como ya vimos, el caso de el perro fue abrazado, es un movimiento de tipo argumental o movimiento A, o también podemos tener casos de movimiento no argumental, ¿sí? O movimiento A barra. Acá hago un paréntesis. Cuando digo A barra me refiero, eso lo puedo representar con una apóstrofe, ¿sí? A apóstrofe, eso significa A barra, o escribir directamente A barra, ¿sí? Lo van a leer en la teoría de las dos maneras, ¿sí? Bueno, entonces, veamos un ejemplo de movimiento a barra. El movimiento a barra es lo que está en rojo, pero hagamos un breve recorrido por esta derivación. Como sabemos, en la parte baja del árbol se definen las relaciones argumentales. Y es lo que se observa acá. A su perro es el argumento interno de abrazar. Y esta oración también tiene un elemento que se interpreta como el argumento externo, ¿sí? O como el agente, que eh, aparece albergado en la posición de especificador de voz o de voice, ¿sí? Como vimos las clases anteriores, voice, voz en español, o de chiquito en otras versiones de la teoría, es el núcleo funcional encargado de proyectar el argumento externo, ¿sí? Entonces, bien, en la parte baja del árbol se definen las relaciones argumentales. En la siguiente capa, en el siguiente dominio, se definen relaciones sintácticas de caso y concordancia. Entonces, el elemento que va a funcionar como sujeto se desplaza, ¿quién? Se desplaza desde esta posición en el especificador del sintagma de voz, se desplaza a la posición de especificador del sintagma de tiempo. ¿Por qué? Porque ahí eso quiere decir que quién va a funcionar como sujeto y por lo tanto, dos cosas. Va a concordar con el núcleo tiempo, ¿sí? En persona y número, y va a recibir o va a chequear, dependiendo de la versión de la teoría con la que trabajemos, va a chequear su caso nominativo, ¿sí? Que es el caso típico de los sujetos en español. Entonces, ¿quién en esta posición, en la posición de especificador de sintagma de tiempo, o llega a esta posición porque es el sujeto, ¿sí? Bien. Ahora, hay un segundo movimiento de quién a una posición todavía más alta en el árbol, o todavía más periférica en la estructura, que supone el movimiento de quién a la posición de especificador del sintagma de complementante. ¿Y por qué se da ese movimiento? Bueno, porque esto es una pregunta, ¿sí? Y en esta pregunta se observa un pronombre Q, ¿sí? Que va a ser la variable sobre la cual se va a interrogar. Entonces, desde la posición de especificador de sintagma de tiempo, quien sube en el árbol, es decir, asciende a la posición de especificador del sintagma de complementante, es decir, al dominio más alto en la estructura arbórea, y de esa manera se puede
o queda representada esta interpretación de quién como un elemento interrogativo, ¿sí? Que tiene alcance después sobre toda la cláusula, sobre la o sobre la posición en la que se va a interpretar el elemento interrogativo. Entonces, este tipo de movimiento, lo que está en rojo, se denomina movimiento, es un tipo de movimiento a barra, ¿sí? O movimiento Q, también se denomina de esa manera, porque es un movimiento que se desencadena por un rasgo que tienen los elementos Q o WH en inglés relacionados con la interrogación, ¿sí? Algo interesante del movimiento Q es que no solo involucra a pronombres, sino a frases mayores en las que están insertos estos pronombres. Por ejemplo, si la oración hubiera sido ¿en quién confiaste en el verano? Fíjense que lo que se desplaza a la periferia izquierda no es solamente el pronombre, ¿sí? En español necesariamente se tiene que desplazar todo el sintagma preposicional dentro del cual está ese pronombre, ¿sí? Lo que decimos en esos casos es que el rasgo Q o el rasgo interrogativo se cuela o se filtra hacia arriba hasta la proyección máxima, en este caso el sintagma preposicional, y ese es la proyección máxima que se mueve a la posición a barra en el especificador del sintagma de complementante, ¿sí? Bien.